Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Los presidentes autonómicos se reúnen en Santander con el reto de acercar posturas sobre inmigración y financiación. Todos coinciden en que deben poner solución al problema de la vivienda, una de las principales preocupaciones para los españoles. La cumbre, presidida por Pedro Sánchez e inaugurada por Felipe VI, se celebra 2 años y medio después de la última reunión que tuvo lugar en la isla canaria de La Palma, como muestra del compromiso con la recuperación de la zona tras la emergencia por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Este cónclave se celebra mientras Ábalos ha declarado en el Supremo por el caso Koldo. El exministro y número 2 del PSOE negó haber cobrado cualquier tipo de comisión durante la pandemia y evitó señalar a Sánchez durante su declaración. Tienen toda la información en nuestra página web. Esta y otras noticias en nuestro informativo. Mueren al menos 25 palestinos en un ataque aéreo israelí contra el campo de refugiados de Nuseirat. Una delegación del Parlamento Europeo marcha con manifestantes pro-UE en Georgia. Siguen las protestas contra el gobierno de Serbia y los manifestantes rechazan las afirmaciones de financiación occidental. Al menos 25 personas han muerto y decenas han resultado heridas en un ataque aéreo israelí contra el campo de refugiados de Nuseirat en el centro de Gaza. El ataque alcanzó un edificio residencial en el campo de refugiados y los médicos palestinos informan de que más de 40 personas, la mayoría de ellas niños, están recibiendo tratamiento en 2 hospitales. El ataque se produjo apenas horas después de que el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden generara esperanzas sobre un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás que pondría fin a la guerra en la franja. Israel está tratando de eliminar a Hamás, que lideró el ataque al sur de Israel en octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. Al menos 1.200 personas murieron y unos 250 fueron tomadas como rehenes en esa incursión. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, dice que más de 44.800 palestinos han muerto en Gaza, más de la mitad de ellos mujeres y niños. Múltiples sirios islámicos han asistido a sus primeras oraciones del viernes desde la caída del régimen del presidente Bashar al-Assad hace casi una semana. En un discurso grabado, el líder islamista Mohammed al-Jolani, quien ahora utiliza su nombre original previo a la guerra, Ahmed al-Shara, ha invitado a celebrar pacíficamente la caída del régimen tras las oraciones. Les invito a dirigirse a las plazas para mostrar su felicidad sin disparar armas ni asustando a la gente. Y después trabajaremos para construir este país y, como dije al principio, salir victoriosos con la ayuda de Dios. Los líderes del G7 han declarado en un comunicado que están listos para apoyar un proceso de transición política que garantice la protección de los derechos humanos y de las minorías religiosas y étnicas sirias. Mientras tanto, el presidente turco Erdogan se ha reunido este jueves en Ankara con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Este ha insistido en la importancia de mantener la lucha contra el Estado Islámico. También hemos debatido sobre la necesidad de continuar los esfuerzos para combatir al ISIS. Nuestros países han trabajado muy duro y durante muchos años para asegurar la eliminación del califato del ISIS y para asegurar que esa amenaza no vuelva a surgir. Es imperativo que mantengamos estos esfuerzos. En un intento de moderar su retórica y construir nuevas relaciones con Occidente, el gobierno interino de Siria se ha comprometido a defender el Estado de Derecho, asegurando que respetan la diversidad religiosa y cultural en Siria. Rusia ha lanzado este viernes un ataque aéreo masivo contra la infraestructura energética de Ucrania, disparando 93 misiles y casi 200 drones, según información gubernamental ucraniana. En la capital, la gente se ha escondido en el metro mientras esperaba a que terminasen las alertas. Mientras tanto, el gobierno ha informado que los ataques alcanzaron la ciudad de Kharkov, a tan solo 25 kilómetros de la línea actual del frente. En la ciudad sureña de Odessa, las autoridades ucranianas han informado que han derribado todos sus objetivos.
Según el presidente Volodymyr Zelensky, la defensa aérea ha interceptado hasta 81 misiles. Los ataques rusos han interrumpido repetidamente el suministro de calefacción y agua potable durante los 2 años de contienda. Moscú afirma que sus ataques apuntan a la industria de defensa de Ucrania, incluida la producción de misiles, drones, vehículos blindados y artillería. La Unión Europea debe acelerar la imposición de sanciones contra Rusia, según el experto ucraniano en esta materia, Vladislav Blasiuk. En una entrevista con Euronews, Blasiuk habló sobre las nuevas sanciones de la Unión Europea contra la llamada flota en la sombra rusa que Moscú utiliza para esquivar las restricciones en el transporte de petróleo y combustible. En este preciso momento, deberíamos empezar a trabajar en el próximo paquete de sanciones que se debería adoptar a más tardar a finales de febrero. Eso debería incluir algunas medidas, como sanciones sectoriales y algunas otras. Así que, gracias, pero no es suficiente. Blasiuk asegura que Kiev desea ver sanciones adicionales tanto financieras como energéticas. Ahora estamos tratando de ampliar la cooperación con las oficinas de la Comisión y con las diferentes direcciones, en diferentes tipos de sanciones. Eso incluiría las sanciones financieras, también por supuesto sanciones energéticas, especialmente en gas natural licuado y Rosatom, y por supuesto con la oficina de Kaja Kallas. Estudiamos las sanciones individuales. La administración Biden está considerando implementar sanciones más severas contra el petróleo ruso antes del inicio del mandato de Donald Trump, según Bloomberg. Los ingresos petroleros son una fuente crucial de financiamiento para la maquinaria de guerra rusa y han sido repetidamente objeto de sanciones de Occidente. El presidente electo Trump dijo claramente que son los ingresos del petróleo los que ayudan a Putin a continuar su guerra. Así que creo que comprende perfectamente cuál es la situación. Espero que continuemos nuestra cooperación con el nuevo gobierno de Estados Unidos en el futuro, con sanciones contra los regímenes terroristas. Actualmente China e India son los principales compradores de petróleo ruso, que a menudo es refinado en estos países y luego vendido en el mercado de la Unión Europea bajo una etiqueta diferente. Desde hace más de 2 semanas se suceden las protestas en la capital de Georgia, Tiflis, así como en otras ciudades del país. Los ciudadanos siguen manifestándose contra la decisión del partido gobernante de detener el proceso de adhesión a la Unión Europea. Sus principales reivindicaciones son invariables: nuevas elecciones parlamentarias y la liberación de los detenidos ilegalmente en los últimos 15 días. Ha habido numerosas protestas aquí en la capital a lo largo del día en diferentes lugares. Profesionales de la medicina y de otros sectores y artistas salieron a la calle expresando su solidaridad con los detenidos y expresaron una vez más sus peticiones a la movilización. El jueves 12 de diciembre, una delegación del Parlamento Europeo se unió a las manifestaciones de la avenida Rustaveli. Antes se habían reunido con la presidenta, miembros de la oposición y representantes de los medios de comunicación. Los eurodiputados expresaron una vez más su compromiso de apoyar a Georgia en su camino hacia la Unión Europea. Una delegación del Parlamento Europeo marcha con manifestantes pro-UE en Georgia. La marcha tuvo lugar mientras las manifestaciones contra la decisión del gobierno georgiano de suspender las negociaciones de adhesión con la UE entran en su 3ª semana. La policía ha endurecido la represión policial de los disturbios, con más de 400 manifestantes detenidos y al menos 100 personas heridas. El partido gobernante Sueño Georgiano mantuvo el control del Parlamento en las controvertidas elecciones del 26 de octubre. La oposición ha acusado al partido gobernante de manipular la votación con la ayuda de la vecina Rusia para mantener en el poder a que llaman el partido amigo de Moscú. Pero las protestas contra las elecciones adquirieron una nueva dimensión después de que el 28 de noviembre Sueño Georgiano decidiera suspender las negociaciones de adhesión con la UE hasta 2028.
Esa decisión fue en respuesta a una resolución del Parlamento Europeo que criticaba las elecciones por no ser ni libres ni justas. Fundado a finales de los años 90, el Festival Atreyu, asociado con la juventud de la derecha en Italia, ha ganado fuerza, especialmente tras 2 años de gobierno de Giorgia Meloni. Con más de 300 invitados, la edición de este 2024, celebrada en el icónico Circo Massimo de Roma, ha trascendido su identidad como evento de hermanos de Italia para convertirse en una cumbre política que reúne a representantes de partidos de la oposición, así como a invitados internacionales. El tema central de esta edición es el estilo italiano. Creo que estamos dando forma a un nuevo enfoque de la política más internacional. Como cada año, aquí está representado todo el espectro político. Es un espacio abierto al diálogo y un acontecimiento político clave. Los debates sobre la agenda política conservadora han ocupado un lugar central, abordando temas que van desde la migración y la defensa hasta cuestiones globales más amplias. Decenas de paneles han llenado el evento, que dura toda una semana, incluyendo un debate con varios eurodiputados y discursos del primer ministro libanés Mikati y el presidente argentino Milei durante el fin de semana. Hay un enfoque en temas globales. Veo que se está formando una red más amplia entre Trump, Meloni, Modi y Milei. Es un sistema de nuevas relaciones que se está expandiendo. También diría que continúa lo que Berlusconi ya había empezado: construir conexiones personales con líderes internacionales clave. Pero sobre todo el festival, con un ambiente similar al de un mercado navideño, atrae a numerosos romanos que simplemente acuden por diversión. Vine aquí porque vi todas las luces y el árbol y pensé, ¿por qué no echar un vistazo a ver qué encuentro? Es un espacio bastante interesante y acogedor. Incluso los partidarios de los partidos de la oposición pueden disfrutar de la experiencia. Un espacio para el diálogo y la reflexión entre las fuerzas conservadoras. Por fin ha terminado la espera. El presidente francés Emmanuel Macron nombró a su viejo aliado y líder del bloque centrista François Bayrou como nuevo primer ministro del país, después de que los diputados derrocaran al gobierno de Michel Barnier la semana pasada. Ahora Bayrou se enfrenta al reto de formar un gobierno que no sea derrocado por los diputados en el Parlamento, lo que no será tarea fácil. A partir del viernes por la tarde tendrá el apoyo, obviamente, del partido de Emmanuel Macron. El partido de extrema derecha Agrupación Nacional también ha dicho que no votarán en contra de Bayrou mientras no cruce ciertas líneas rojas relativas a la emigración, por ejemplo. Pero persiste la incertidumbre sobre la posición de la derecha conservadora y de algunos partidos de izquierda, como los Verdes y los socialistas, que exigen que el futuro primer ministro proceda de sus filas. Lo que es seguro es que el partido izquierdista Francia Insumisa ya ha declarado que impulsará una nueva moción de censura lo antes posible. El nuevo primer ministro y su gabinete tendrán la ardua tarea de aprobar el plan presupuestario para el próximo año en una cámara baja muy dividida. Sin embargo, las encuestas indican que los franceses están hartos de la situación política actual. Según un reciente sondeo de El AB, cerca de 2/3 de los franceses quieren que los diputados lleguen a un acuerdo en lugar de derrocar de nuevo al primer ministro. François Bayrou es el tercer primer ministro francés de 2024. ¿Quién es exactamente? Oriundo del sudoeste de Francia, Bayrou, de 73 años, se define a sí mismo como un hombre de campo. Es una figura de peso que no resulta ajena a la política francesa. Cuando Emmanuel Macron llegó al poder en 2017, Bayrou fue nombrado ministro de Justicia, pero pronto se vio obligado a dimitir en medio de una investigación por presunta malversación de fondos del Parlamento Europeo. Bayrou era muy conocido entre la opinión pública francesa cuando fue ministro de Educación entre 1993 y 1997. Su experiencia se considera clave para restablecer la estabilidad, ya que ningún partido tiene mayoría en la Asamblea Nacional. La estrategia de Macron es evitar que Marine Le Pen, líder de extrema derecha, ostente un poder decisivo sobre el gobierno. El nombramiento de Bayrou está en línea con los esfuerzos del presidente por construir un pacto de no agresión con los socialistas para que se comprometan a no votar en contra del gobierno en cualquier futura moción de confianza.
Cientos de manifestantes se han concentrado frente a la sede de la televisión estatal de Serbia en Belgrado, mientras la ola de manifestaciones contra el gobierno de Aleksandar Vučić sigue creciendo. Los manifestantes están enojados porque la televisión estatal está transmitiendo las acusaciones de Vučić de que Occidente pagó a los estudiantes del país para derrocar a su gobierno. La televisión estatal RTS ha sido acusada de difundir la narrativa nacionalista progubernamental durante años. Las protestas han obligado a cancelar clases en más de 40 facultades universitarias en toda Serbia durante varios días. Las manifestaciones estallaron inicialmente el mes pasado después del derrumbe de una marquesina de hormigón en una estación de tren en Novi Sad, que mató a 15 personas. Muchos en Serbia culpan del derrumbe a la corrupción desenfrenada en el país, que, según dicen, llevó a un trabajo de renovación descuidado en el edificio de la estación. El desastre ha incrementado el descontento generalizado con el gobierno cada vez más autocrático. Los legisladores de Corea del Sur se preparan para otra votación para destituir al presidente Yoon Suk-yeol este sábado, después de que su ley marcial haya provocado un caos político en el país. Los partidos de la oposición han presentado una nueva moción de destitución contra el presidente, pero la votación del sábado debe tener el apoyo de 200 de los 300 miembros de la Asamblea Nacional para aprobarse. La semana pasada, un intento de destituirlo fracasó cuando el gobernante Partido del Poder Popular bloqueó la votación. Negándose a dimitir, el presidente Yoon declaró el jueves en un discurso televisado que lucharía hasta el final y defendería su decisión de tomar el control del país. La declaración de ley marcial de Yoon del 3 de diciembre ha generado caos político y grandes protestas que piden su dimisión. La declaración de ley marcial fue la primera de este tipo en el país en más de 40 años. El derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad podría cambiar el destino de miles de refugiados sirios en Europa. Desde que estalló la guerra civil en 2011, cientos de miles de sirios buscaron protección en Europa y países vecinos. Turquía alberga, según datos oficiales, alrededor de 3 millones de solicitantes de asilo sirios, aunque las cifras reales podrían ser mucho mayores. En la Unión Europea, los sirios representan el grupo más grande en recibir el estatus de protección en 2023, con un 32% del total, lo que equivale aproximadamente a 130.000 personas. Dentro del bloque, Alemania es el país que acoge a la mayor parte de la población siria, con más de 1,2 millones de personas. Sin embargo, el fin de la llamada tiranía de Assad, como lo describió Berlín, llevó a Alemania a congelar cerca de 50.000 solicitudes de asilo. Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Noruega, Dinamarca y Suecia han anunciado medidas similares. Austria, que acoge a unos 95.000 refugiados sirios, ha sido más dura al declarar que ya está preparando planes de deportación masiva. ¿Qué sabemos sobre las acusaciones de blanqueo de dinero contra Didier Reynders? La Lotería Nacional belga ha revelado nuevos detalles sobre cómo surgieron las sospechas de blanqueo de dinero contra el excomisario europeo Didier Reynders. Todo empezó en 2021, cuando los controles rutinarios internos de la lotería descubrieron que un punto de venta, en tiendas como esta en Bélgica, había vendido una cantidad inusualmente alta de billetes electrónicos. Se trata de billetes por valor de entre 1 y 100 euros, que un jugador puede comprar en la tienda y luego utilizar para jugar a la lotería en línea. Las ganancias se transfieren finalmente a la cuenta bancaria del usuario, lo que supone una forma potencial de blanquear dinero. Ahora, la Lotería Nacional puso en marcha una investigación que les llevó a 2 cuentas de jugadores descritas como políticamente sensibles, y se cree que son propiedad de Reynders y su esposa.
Según los datos compartidos por la Lotería Nacional, solo en 2023 estas dos cuentas sospechosas gastaron casi 50.000 euros en estos billetes electrónicos. Según los medios belgas, ahora hay 1 millón de euros bajo investigación como parte de la investigación de blanqueo de dinero. Se cree que alrededor del 20% se ha blanqueado a través de la Lotería Nacional en los últimos 5 años. Durante esos 5 años, Didier Reynders estaba sirviendo como jefe de justicia de la Unión Europea, aquí en la Comisión Europea. Niega todos los cargos penales que se le imputan, pero el caso arroja una sombra sobre el prestigio de esta institución, que sigue negando saber nada acerca de los cargos contra Reynders mientras era comisario. Hasta aquí las noticias, les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Les recomendamos, además, que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment del día. Les mostramos un hospital de juguetes en Venezuela que pretende devolver la alegría a los niños más pobres por Navidad. Buen fin de semana y buena suerte. El cableado. Usualmente no reciben queda ahí. Pero tenemos el rincón de Mickey Mouse. Un momento speciale. Sua Maestà il Re di Spagna Felipe VI.